Amigas y amigos, cuando una nación carece de una oposición seria, responsable, con sentido ético de la política, corre un grave riesgo. Tal situación afecta al país en general, afecta a los ciudadanos, estén donde estén ubicados, pero en particular a los ubicados en la oposición y también a los que están con el gobierno. Uno de los problemas que más ha pesado en contra del proceso bolivariano, inclusive más que los errores y fallas de sus gobiernos, ha sido la no existencia de una oposición con sentido institucional, respetuosa de las reglas de juego y por consiguiente confiable. La oposición que se constituyó cuando se produjo la debacle de la Cuarta República irrumpió en el escenario con todas las taras del pasado, carcomida por el odio y el revanchismo, con una actitud de absoluto desprecio por las instituciones que entonces nacieron y total desconocimiento de la legitimidad que encarnaba la revolución bolivariana. Por eso comenzó a conspirar tan pronto se posesionó Chávez de la presidencia de la República, y lo siguió haciendo sistemáticamente con resultados deplorables para ella, como el 11 de abril, el paro sabotaje de la industria petrolera, el terrorismo y la aceptación del tutelaje de los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos. En esa actitud sediciosa, de total desconocimiento del Estado de Derecho y rechazo a las políticas de cambio social del proceso bolivariano, está la clave, óigase bien, de todo cuanto ocurre a partir de 1999, cuando Chávez accede al poder. La oposición nunca entendió que a un gobierno surgido de la voluntad popular, expresada en comicios libres y democráticos, había que enfrentarlo con los recursos de la democracia. En cambio, escogió la senda equivocada, la de la violencia y la conspiración permanente. Esta actitud condujo a la oposición con graves conflictos internos y sectores partidarios de la rectificación, pero que sucumbían ante el chantaje de los violentos a organizar el siniestro episodio de la guarimba de 2014. Intento desesperado por derrocar al presidente Maduro, utilizando para ello las más abyectas prácticas y aliándose con todo tipo de personajes, mercenarios y paramilitares, en contubernio con un liderazgo mediocre, sin principios democráticos y cultor a ultranza de la violencia. Un crimen espantoso como el de Eliana Ergueta reventó la cloaca por donde circulaba una política monstruosa que se ofrecía al país como alternativa. Los oscuros personajes especialistas en prácticas violentas que fueron aplicadas durante las guarimbas del 2014 aparecen ahora vinculados a partidos y figuras de la oposición, lo cual evidencia la extrema degradación que afecta a ese sector. Pero su reacción ha sido la de siempre: banalizar los hechos, desentenderse de sus consecuencias, dar vuelta a la cara o acusar al gobierno de inventarlos, como ya lo hicieron cuando el golpe del 11 de abril, cuando el sabotaje petrolero, cuando las acciones terroristas, cuando las guarimbas del año pasado. En todo estuvieron metidos, pero lo niegan. Tienen inscrito en el ADN la mentira. Definitivamente no son oposición, son otra cosa, pero oposición democrática nunca. Son la es de la política. Una pausa y al regreso conversaré con Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República. Estás viendo José Vicente Oro. Mi invitado de hoy es un hombre que maneja bien la política, conoce la política y además está bien informado. Se trata del vicepresidente ejecutivo de la República,
Jorge Arreaza. Jorge Arreaza cumple funciones sumamente importantes en este momento y es una de las figuras que se está moviendo no solo a lo interno del país, la política interna, sino también en temas tan importantes como la reivindicación del territorio Esequibo, las relaciones con el CARICOM y el tema de la frontera caliente con Colombia. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, José Vicente. Un honor siempre acompañarte. Muchas gracias. Bueno, tú eres un hombre informado. Mi obligación es sacarte información, ¿no? Adelante. Hazme un rápido paneo de la situación política del país. El país, pocos hubiesen apostado a que la revolución y el presidente Maduro estuvieran consolidados 28 meses después de la partida física del comandante Hugo Chávez. 29 meses, 28 meses de gobierno y el mes que la Constitución dio para hacer las elecciones. Con las más grandes agresiones, José Vicente, desde antes de asumir el gobierno, cuando el comandante Chávez se fue a La Habana, su intervención quirúrgica, que fue la más complicada y proceso del cual no pudo salir airoso finalmente, empezaron una serie de agresiones económicas muy fuertes, psicológicas, comunicacionales, políticas, por supuesto, que no han cedido, no han dado tregua al presidente Maduro, al gobierno, a la revolución bolivariana, y sin embargo vamos adelantando los procesos, vamos profundizando incluso la revolución en muchos de los aspectos que el comandante Chávez dejó pendientes en el plan de la patria. Vamos consolidando una base social muy importante en el chavismo, que es una fuerza histórica, que ha sido reconocida por todos en el mundo, que ha costado que la oposición venezolana reconozca como el poder y como lo que constituye realmente, y además que ha sido una fuerza que en el mundo ya es considerada como un valor político en Venezuela, como una comunidad de intereses comunes, un proyecto común para liberar a un pueblo. Y sin embargo, seguimos afrontando muchas dificultades, pero el año pasado, por ejemplo, el año de las guarimbas, el año de la agresión, el año de la violencia política golpista en la calle para derrocar al gobierno, el pueblo finalmente sale airoso, gana la paz, gana la estabilidad. Y este año es un año con elecciones, José Vicente, tenemos elecciones parlamentarias y nosotros estamos ya enfilando nuestras filas democráticas, todos nuestros cañones de paz para ganar, para garantizar que la revolución continúe profundizándose desde todos los poderes, y el poder legislativo es fundamental para nosotros. Precisamente, ubícame lo que tú has dicho en ese contexto electoral, porque ya la campaña comenzó, pues, está en la calle, ¿no? Miren, en Venezuela, desde que el comandante Chávez apareció en la palestra, las elecciones no son un carnaval, las campañas electorales no son carnestolenda, es la confrontación de dos modelos. El modelo que propone la Constitución, que propone el plan de la patria, que nos propuso el comandante Chávez y que está dispuesto a profundizar el presidente Maduro. El del socialismo bolivariano del siglo XXI. El de la distribución justa y equitativa de la riqueza entre el pueblo para que el pueblo se apodere o se empodere organizándose y pueda superar sus problemas. El modelo de la igualdad, el modelo de la protección social. Y el otro modelo, el modelo del capitalismo, el modelo del neoliberalismo, en el cual una élite quiere adueñarse de los factores de producción, quiere adueñarse del gobierno, de las instituciones, para seguir explotando a un pueblo. Esa es la clave, y seguirán, cada elección que haya en Venezuela será una definición entre estos dos modelos. Dilucidar precisamente una definición en torno a esos dos modelos que tú señalas, le comunica a este proceso, que es un proceso para escoger los miembros de la Asamblea Nacional. No se define el problema de la presidencia de la República, ni mucho menos. Le comunica una carga polémica muy especial. Los ánimos están increpados, como ocurrió en anteriores procesos, pero había que agregar que algunos le asignan normalidad a este proceso, normalidad dentro de la anormalidad, ¿no? Y otros le asignan un carácter desestabilizador.
¿Qué piensa el vicepresidente? Fíjense, las fuerzas revolucionarias incluso vamos con una alianza perfecta con nuestros aliados del Gran Polo Patriótico. El presidente Maduro, el alto mando político de la revolución, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las agrupaciones, partidos políticos del Gran Polo Patriótico han hecho un esfuerzo para ir de manera unitaria, con un solo proyecto, con una agenda legislativa que siga rompiendo los paradigmas, que siga generando leyes para la liberación del pueblo. Y nosotros tenemos la certeza de que, yendo por las vías democráticas, vamos a darle otro triunfo al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Siempre, José Vicente, fue usted quien acuñó el término o la categoría del golpe continuado. Siempre la derecha, lamentablemente, tiene una agenda oculta. Siempre la oposición tiene una cara para lo electoral y otra cara que es paralela y que está siempre al pie del cañón para actuar y de manera conspirativa, con violencia, como lo hemos visto en los últimos acontecimientos y denuncias que se han hecho, hasta de asesinatos terribles, casi asesinatos que podemos decir de una combinación de la derecha venezolana con el paramilitarismo colombiano para tratar de derrocar al gobierno por las otras vías. Pero el pueblo, que es el que genera el equilibrio, el pueblo que es el sabio en esta partida, siempre va a procurar que permanezca la paz y que podamos salir adelante por la vía democrática, por la vía constitucional. La pregunta que te voy a hacer no es ingenua. ¿No? Yo estoy convencido de que habrá elecciones el 6 de diciembre. Sin embargo, la oposición tiene dudas y ha empezado a especular en torno a la posibilidad de que el gobierno esté metido en una maniobra para que no haya elecciones o diferir esas elecciones. Eso ha sido así no sé cuántas veces. Ellos siempre tratan de deslegitimar los procesos electorales, al poder electoral, tratan de generar una incertidumbre que incluso les termina no favoreciendo, que generan abstención en todo caso. Y cuántas veces nos han dicho, el presidente Chávez va a suspender las elecciones, esto es una maniobra, Maduro no va a hacer las elecciones de las alcaldías en diciembre. Antes de que el Consejo Nacional Electoral le pusiera fecha a las elecciones, bueno, andaban desatados haciendo huelgas de hambre y viajando por todo el mundo diciendo que en Venezuela no habría elecciones. Yo mismo tuve la oportunidad de ir a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea y allí tuve que decirle a los primeros ministros y presidentes de los países europeos, no caigan en la trampa de la oposición. Va a haber elecciones en Venezuela, va a haber la 20ª elección y la 19ª victoria de la revolución bolivariana. Ahora, si eso es tan obvio, ¿no? Yo creo que para la mayoría de los venezolanos es obvio que va a haber elecciones. Correcto. Entonces, ¿por qué apelan ese recurso? ¿Qué hay detrás de ese planteamiento? Esos son ventanas que ellos abren para los factores de la conspiración. Son relatos paralelos a los formales, para ellos dejar un espacio allí para que pueda haber una generación de violencia en la calle, para que pueda haber un manifiesto de alguien llamando a un golpe de Estado. Siempre ellos han dejado parte de su relato, de su narrativa política y electoral abierta para que puedan entrar los factores de la conspiración. Otro aspecto que maneja la oposición sistemáticamente es que el tema de los observadores, ¿no? Es decir, si no hay una observación donde esté involucrada la OEA, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Esa elección está marcada por la posibilidad de fraude. Una cosa increíble, José Vicente, nuestro sistema electoral es el más transparente. A veces uno va a otros países que nos corresponde ir y nos dicen, admiramos su sistema electoral, han venido técnicos del Poder Electoral venezolano a asesorarnos para nosotros emular esa experiencia. Y en Venezuela hemos ido avanzando. Esta no es la Venezuela del año 2002, del año 2004. Esta es una Venezuela donde el poder electoral se ha fortalecido. Hay un sistema de acompañamiento electoral en todas las elecciones que ha habido. Hay un sistema de auditorías previas, de auditorías durante el proceso electoral y de auditorías posteriores al proceso electoral. Un sistema donde el 54% de las papeletas se cuenta, cuando tranquilamente con una fórmula estadística confiable pudiese ser el 3 o el 4% de las papeletas para verificar la elección. Es volver a los esquemas del colonialismo, del tutelaje, lo que quiere la oposición venezolana, que venga
el Ministerio de las Colonias ese moribundo, la OEA a verificar las elecciones nuestras. Y nosotros, como pueblo, con lo que hemos avanzado, no podemos permitir eso. Hay un acompañamiento, hay nuevas instituciones, está la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que va a mandar una misión de acompañamiento, que va a estar antes de las elecciones, y van a venir acompañantes internacionales de todo tipo. Y ni siquiera, eso es el gran valor de la elección, ellos pueden dar su opinión, pero la votación definitiva la va a dar el Consejo Nacional Electoral siempre. Definitivamente hay elecciones el 6 de diciembre. Definitivamente. Definitivamente no viene la OEA. Definitivamente hay elecciones, va a haber una victoria popular y los acompañantes serán quienes respeten a Venezuela, quienes respeten al pueblo y no quienes quieran tutelar al pueblo. Jorge, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de esos temas que señalé inicialmente, ¿no? Seguro. Esequibo, el Caribe y la fronterita. Correcto. Estás viendo José Vicente Oro. Jorge, la política exterior de Venezuela tiene la huella, la marca, la inspiración profunda del líder del proceso, el presidente Hugo Chávez. Y con el correr del tiempo se ha fortalecido. Es una política exterior que cada día tiene más músculo y más proyección universal, ¿no? No vamos a teorizar sobre eso, ¿no? Y lo digo porque en este momento ejerce la Cancillería una persona muy inteligente, con mucha capacidad, como es decir. Y la política exterior la conduce el jefe del Estado, presidente de la República. Pero tú como vicepresidente estás cumpliendo un papel importante y eso a mí me parece realmente significativo que sea así, ¿no? Una política del conjunto del gobierno, ¿no? Lo cual le da más fuerza. Tú has aparecido en una serie de episodios y quiero que hablemos sobre ello. Por ejemplo, Esequibo. Esequibo es un hueso atravesado en la garganta de los venezolanos, ¿no? Es una herida permanente, histórica. Y nos hemos encontrado con un gobierno en Guyana que trabaja a base de desplantes, de arrogancia, de desprecio hacia Venezuela incluso. Pero ahí está planteada la reclamación. ¿Cómo asumes tú el tema? Tema Esequibo. Sí, nuestra Guayana Esequiba nos fue despojada de la manera más descarada que pueda haber. En la historia del derecho internacional fue el primer arbitraje, el de 1899, unánime, una componenda, donde de los 5 jueces arbitrales, 2 eran ingleses, que era la otra parte, 2 eran estadounidenses representando a Venezuela, imagínense ustedes, muchachos, y 1 era ruso, amigo de los ingleses. Años más tarde, uno de los abogados que ayudó al equipo estadounidense y venezolano, entre comillas, Severo Malet Prevost, cuando iba a fallecer, dejó un documento para ser publicado después de su muerte, donde dejaba muy en claro cómo fue la estrategia, el robo, el despojo, el acuerdo que hubo entre la Gran Bretaña y Rusia a través de aquellos jueces, y donde empujaron, por supuesto, a Estados Unidos con sus intereses comunes con la Gran Bretaña para despojarle a Venezuela de 159.500 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Venezuela hizo una reclamación formal ante Naciones Unidas en 1962, y lo más importante, el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el gobierno de la entonces Guayana Británica y el gobierno de Venezuela firmaron un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, y el 26 de mayo de 1966, cuando Guyana se convierte en una república independiente, la República Cooperativa de Guyana, uno de los primeros actos de gobierno es ratificar
ese acuerdo de Ginebra. De entonces para acá, lo que hemos procurado desde Venezuela y también desde Guyana, en gobiernos anteriores, es sentarnos mediante el artículo 33 de las Naciones Unidas, mediante las herramientas del derecho internacional, y tratar de lograr un acuerdo. Nos fuimos por la vía de los buenos oficios, de los buenos oficiantes, no hemos podido tal vez generar todavía una solución al tema. Ese artículo 33 contempla otras vías, es decir, ahí hay un camino inmenso por ser recorrido. Lamentablemente, al llegar este gobierno nuevo, desde abril de este año, el presidente David Granger, su canciller Greenwich, y ha habido una oposición hostil, de agresión, de vejación a Venezuela, siendo Venezuela, José Vicente, el país que más ha ayudado a la República Cooperativa de Guyana por medio de Petrocaribe, como ha también generado muchas ayudas en el Caribe. Le enviamos allá, comprando incluso productos guyaneses, ¿no? Les compramos su arroz a un precio preferencial, les enviamos combustible, y nuestro espíritu está, y sobre todo el comandante Chávez, el tema limítrofe, ¿verdad? El tema de la definición de la integridad territorial venezolana, era sacarlo, ¿no?, para trabajarlo por separado y seguir trabajando en muchas relaciones bilaterales profundas con un pueblo hermano y querido como el guyanés. Lamentablemente, ¿qué crees tú que hay detrás de esa actitud de Granger? No lo creemos, estamos convencidos que están los intereses de las transnacionales petroleras, que está la ExxonMobil, que financió la campaña electoral del presidente Granger y que lo están presionando para generar un conflicto con Venezuela, y es la operación tenaza esa que ha denunciado el presidente Maduro y también nuestra canciller, nuestra digna canciller Delcy Rodríguez, la operación tenaza desde Guyana y desde Colombia, bueno, para ir sobre Venezuela y neutralizar nuestro proceso de independencia, nuestro proceso de liberación, e imponer de nuevo el neoliberalismo aquí, abriéndonos esos frentes de ese conflicto. Esa actitud del gobierno guyanés es inquietante, porque prácticamente todo lo que se está haciendo en Guyana se está haciendo en territorio venezolano. No solamente en la Exxon, son empresas holandesas, australianas, de diversos países, y también hay una connotación de carácter militar. Así es. En función del entrenamiento que está recibiendo la Fuerza Armada de Guyana por parte de gente con mucha experiencia en diversos conflictos en el mundo, particularmente en Afganistán y en Irak. Es la estrategia del imperio. Cuando en Guyana, el primero de sus gobiernos, el de Forbes Pullman, fue un gobierno de izquierda, de una revolución también, se trató desde el imperio de Estados Unidos de que Venezuela tuviese un conflicto bélico con ellos. ¿Para qué? Para debilitar ese gobierno y que se fuera el gobierno de izquierda. Bueno, ahora están utilizando a Guyana con la intención de generar un conflicto con Venezuela, abrir otro frente de agresión a Venezuela para debilitar al gobierno venezolano. Ahora yo le digo, José Vicente, estuvimos en 16 países del Caribe, entre la canciller de eso, ¿no? y le digo una cosa, allí en el Caribe, el amor por Venezuela, el amor por el comandante Chávez, el respeto por el presidente Maduro es una cosa, pero palpable, casi que se siente en el ambiente, en las reuniones que tenemos con los primeros ministros y presidentes del Caribe, una cosa que de verdad nos impactó y nos emocionó, muy emotivo, ¿verdad? Han sido las reuniones con el Caribe. Y ellos, si bien el CARICOM ha apoyado históricamente la posición de Guyana y el lado arbitral, siempre han dicho que si Venezuela y Guyana logran un acuerdo bajo el acuerdo de Ginebra, valga la redundancia, distinto al que está vigente desde 1899, ellos reconocerán y se acogerán a ese nuevo orden que establezcan los dos países. Y están muy preocupados porque el presidente Granger no ha querido sentarse civilizadamente con el presidente Nicolás Maduro, ni el canciller con nuestra canciller, para llevar adelante esto por los caminos del derecho, por los caminos de la paz y la diplomacia bolivariana de paz que generó nuestro comandante Chávez y que llevó de la mano el presidente entonces canciller Nicolás Maduro. Tenga usted la seguridad que es la que se va a imponer en este proceso. Tú tienes entonces, después de esa gira por el Caribe, una visión positiva. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Porque existe la impresión en algunos sectores de que por razones, algunas de las que tú señalas, otras de tipo étnico, las características de la población guyanesa, y considerarlo un país muy vinculado al Caribe, la reacción sería distinta en el Caribe.
los países caribeños. No, de verdad que han sido tan receptivos, tan comprensivos, sin tomar partido. Nadie les está pidiendo que tomen partido, pero lo que sí han hecho es compartir con nosotros la preocupación porque un gobierno de su comunidad no ha cedido y no se ha sentado a negociar con nosotros, no ha vuelto al acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo vigente, suscrito y ratificado por ellos cuando llegaron a ser independientes. Y estamos seguros que el Caribe también, esa comunidad hermosa, nuestros hermanos que eran invisibles para nosotros antes del comandante Chávez, que Venezuela limitaba al norte con el Mar Caribe y no limitaba con, 10 países, 12 países con los que limitamos, hasta con Estados Unidos tenemos frontera a través de Puerto Rico, en la frontera más norte, gracias a Isla de Aves. Tenemos la seguridad de que ellos también van a tomar las acciones para que se generen las condiciones para, con la diplomacia de la paz, sentarnos y reencauzar por la vía diplomática, pacífica y del derecho internacional esta disputa histórica con Guyana, que tendrá que resolverse, pero se resolverá solo si los dos países estamos de acuerdo en las soluciones propuestas. Tú también has estado en la frontera con Colombia, ¿no? Vamos a decir, la frontera caliente, el laberinto de esa frontera, ¿no? ¿Qué impresión sacas? Primero, del efecto de la política de Venezuela y por consiguiente del presidente Maduro, ¿no? El cierre de la frontera, las especulaciones que ha habido, la lamentable actitud de la oposición venezolana en ese tema, como en el Esequibo también, ¿no? Bueno. Mira, José Vicente, el ir a San Antonio del Táchira, a Ureña, conversar con la gente en la calle, con los trabajadores, y que ellos te digan, por primera vez en 30 años no tengo que hacer cola para echar gasolina, o estoy volviendo a consumir leche en polvo, aceite, ya conseguí jabón para bañarme, que no lo conseguían, no porque no llegara, sí llegaba desde Venezuela, o lo producimos o lo importamos, sino porque se lo llevaban, el contrabando, el bachaqueo, así como lo han llamado coloquialmente, hacia Cúcuta y hacia Bogotá incluso, llegan esos productos. Y entonces nuestros compatriotas venezolanos y también los colombianos que viven con nosotros allí en territorio venezolano tenían que ir hasta Cúcuta y comprar cualquier alimento, cualquier medicina venezolana o importada por nuestro gobierno con tanto esfuerzo, 10, 15, 20 y hasta 100 veces su precio en Venezuela. Entonces era la negación de sus derechos a la alimentación, a la salud. Era una situación muy complicada. Ahora hay que entender algo, José Vicente. Colombia no es cualquier vecino. Nosotros amamos a Colombia. El libertador Simón Bolívar, liberó primero a la Nueva Granada incluso que a Venezuela. Pero la situación de Colombia es muy compleja, es muy heterogénea. El territorio colombiano no siempre está bajo el resguardo y la ley de su Estado. A veces en nuestra gran frontera de más de 2.000 kilómetros, ahí donde limitamos con la guerrilla, ejerce el gobierno la guerrilla. Hay también sectores donde limitamos con las fuerzas paramilitares, hay sectores donde limitamos con el Estado, hay sectores donde delimitamos en zonas de conflicto donde están enfrentados guerrillas y paramilitares, sectores donde están enfrentados guerrillas, paramilitares y Estado, sectores donde parece que hay Estado, pero resulta que el gobernante regional o local responde a los intereses de los paramilitares y no del Estado. Es una complejidad. Y allí es la frontera con el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico que es algo que está ahí subyacente en todo esto. Pero allí donde están esos conflictos, donde hay paraestados, donde no está el Estado, porque el Estado colombiano, por más liberal que sea, tiene su fórmula formal, tiene su protección social, sus políticas sociales, pero allí donde no hay Estado, se generan las condiciones del capitalismo más salvaje. Eso que el presidente ha dicho, el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana. Allí ese pueblo colombiano está sujeto a la tragedia más grande y esa tragedia nosotros no podemos permitir que se traslade a Venezuela. Y por eso la decisión del presidente Maduro, primero de cerrar los pasos fronterizos en esos municipios y segundo, de generar un nuevo orden definitivo con el estado de excepción, creo que va a ser muy sano. ¿Hasta dónde va a llegar el estado de excepción? El estado de excepción, ayer estuvimos presentes, y es un estado de excepción humanista. Es un estado de excepción donde los militares están hablando con los compañeros incluso. Pero hay una campaña internacional de que... Pero es que la campaña contra Venezuela,
La campaña mediática contra Venezuela es una cosa atroz. Allí se estuvieron violando los derechos humanos de nuestros compatriotas venezolanos que viven allí y de los colombianos que viven allí durante décadas. Y resulta que ahora acusan a Venezuela de violación de derechos humanos. Bueno, menos mal que el presidente Santos fue a Cúcuta y por primera vez en su vida ofreció viviendas, ofreció empleo, ofreció llevar combustible. O sea, gracias al presidente Maduro, el presidente Santos va a ejercer gobierno en esa zona del país. Eso es un buen resultado en todo caso. Y es un estado de excepción, no como aquellos de la Cuarta República que tú viviste, incluso yo pude vivir en los 90, de temor, de no poder salir, de toque de queda, de allanamientos, no. Es un estado de excepción para regularizar, para equilibrar. Hemos arrancado un registro económico productivo en primera instancia, después va a ser social, sobre la familia, su vivienda, su condición de vida, su empleo, incluso de servicios e infraestructura, para poder generar nuevas condiciones en la frontera venezolana. El Procurador General de Colombia ha anunciado que va a llevar ante la Corte Penal Internacional a Venezuela por delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿sabes? Un actor seguramente está muy vinculado con Álvaro Uribe Vélez para decir semejante cosa. Ayer la canciller de Colombia reconoció que el contrabando le hace un gran daño a Venezuela, que el conflicto armado en Colombia le hace un gran daño a Venezuela, que el narcotráfico de Colombia le hace un gran daño a Venezuela. Pudiésemos nosotros tomar esa declaración también e ir a los organismos internacionales, ya a confesión de parte, pero no es en lo absoluto el espíritu de nuestra relación con Colombia. Pueblo al que amamos, gobierno al que respetamos y queremos y con quien queremos construir ese nuevo orden en la frontera para la protección. Ahí tiene que darse una simbiosis, pero no una simbiosis parasitaria, sino una simbiosis mutualista, como llaman los biólogos, donde los dos, con la interacción que está allí, bueno, podamos salir adelante y compartiendo y recibiendo beneficios ambos pueblos, no una relación parasitaria donde abren un boquete a nuestra economía y donde se llevan nuestros productos, donde la política monetaria de Colombia agrede a nuestra economía, donde hay leyes contra el contrabando supuestamente en Colombia, pero que legalizan unas cantidades, es decir, que legalizan el contrabando de alguna manera, donde los alcaldes le cobran impuestos a los contrabandistas de combustible, a contrabandistas de alimentos, es decir, legalizan el contrabando. Eso es una situación inadmisible, intolerable. Y para proteger al pueblo de Venezuela, no solo el de Táchira, ni de otra frontera cuando se tomen las acciones allí, sino al pueblo de Venezuela todo, el presidente Nicolás Maduro con mucha dignidad y firmeza tomó las decisiones que tenía que tomar. Son decisiones irreversibles. Cuando la frontera se vuelva a abrir, será bajo nuevos códigos. Es difícil también, José Vicente, son los dos modelos una vez más expresados ahora desde un punto de vista de países vecinos. Es el modelo capitalista de Colombia, con TLC con los Estados Unidos, donde hay un gran desempleo, donde no hay acceso a la salud si no paga, la educación es paga. Yo he visto a las señoras pasando a hacerse su diálisis durante estos días en Venezuela. He visto a los señores yendo a hacerse sus tratamientos de quimioterapia en Venezuela y nosotros le abrimos las puertas para que lo hagan, porque si tuviesen que hacérselo en Colombia, seguramente se morirían, porque no hay acceso para ello. Y aquí en Venezuela estamos protegiendo al pueblo, estamos consolidando nuestro sistema socialista. Nosotros no vamos ni a privatizar la salud en la frontera, ni a privatizar la educación, ni vamos a poner los precios de los alimentos y de combustible a nivel internacional para que no haya contrabando. No, nosotros vamos a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela todo y al pueblo del Táchira y del Zulia y del Apure y de Amazonas en particular, pero jamás vamos a permitir nosotros que estas condiciones nos hagan retrogradar o retroceder en la disposición de construir un sistema de protección del pueblo, que fue la orden que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Tú hablas con mucho énfasis, pones el acento en lo positivo. Eso significa que tú eres verdaderamente optimista en cuanto al futuro. Absolutamente, absolutamente, José Vicente, hemos avanzado mucho. Hay quienes han hecho un gran esfuerzo para que el pueblo se desmoralice, se frustre, para que no veamos lo logrado. Pero cuando uno habla, por ejemplo, con esos trabajadores colombianos y te explican el por qué se vinieron de Cúcuta o de regiones más lejanas a vivir al Táchira, y te dicen, yo estaba sufriendo, no tenía empleo, mis hijos no podía pagarles la educación, no tenía cómo comprar los alimentos, y me vine a Venezuela y en una semana conseguí un empleo. Eso es una demostración real, absoluta, contundente, de que vamos por el camino correcto, de que estamos con los errores que podamos haber cometido y que tendremos que rectificar y salir adelante. Pero vamos, nuestra visión general
el objetivo que nos planteó el comandante Hugo Chávez y por donde transita el presidente Maduro sin voltear para atrás, hacia allá, el objetivo de la mayor suma de felicidad posible, que fue también el gran proyecto del libertador Simón Bolívar, y lo vamos a lograr. Y el pueblo venezolano lo sabe. El pueblo venezolano sabe que este gobierno va y solo actúa por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y por eso nos va a acompañar en cualquier circunstancia. En cualquier modalidad de la lucha, el pueblo venezolano va a acompañar a la revolución bolivariana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Gracias, Vicente. Bueno, una pausa y regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Oro. Y ahora los confidenciales. Información confidencial. El gobierno de los Estados Unidos encargó a la empresa norteamericana Artec la realización de misiones de inteligencia sobre el territorio colombiano. El contrato supera los $80 millones. Se ha sabido que es muy probable que la aeronave, que está dotada con los recursos tecnológicos más avanzados, extienda su actividad al territorio venezolano en áreas de frontera, ya que dispone de los equipos apropiados para hacerlo. Fue determinante en el desplazamiento de Ramón Guillermo Aveleo del manejo de la política exterior de la MUD la actitud de Chuo Torrealba, que estaba modesto con la posición moderada de Aveleo. La medida fue rampante y según un alto cargo de la MUD, la decisión no le fue comunicada a Aveleo por Gaceta, sino a través de Twitter. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, no oculta su molestia por la imposición de la candidatura a la Asamblea Nacional por ese estado de Alfredo Marquina, considerado como un paracaidista, y el desplazamiento de Gómez Sigala. Falcón estima que esa decisión de la cúpula de la MUD puede acarrearle serias consecuencias a la alianza opositora en las elecciones del 6 de diciembre. Entre las actitudes en que solía incurrir María Corina Machado dentro de la MUD estaban su radicalismo, los ataques desmedidos al Consejo Nacional Electoral, sobre todo a su presidenta Tibisay Lucena, y respecto a episodios como la reciente visita del senador norteamericano Robert Corker, la cual se atribuyó en la entrevista que ambos sostuvieron, utilizó un lenguaje provocador que molestó al visitante. Hay numerosos reclamos en los medios de la Cancillería por el comportamiento del embajador uruguayo en el país. Sistemáticamente se reúne con dirigentes de la oposición y participa en iniciativas de ese sector. Los asesinos de Eliana Ergueta, siguiendo instrucciones de los jefes de la Guarimba del año pasado y guiados por los inspiradores intelectuales de acciones terroristas, tenían planificado atentados contra dirigentes del chavismo y sus familiares. Uno de los objetivos, la hija de Diosdado Cabello. En las investigaciones realizadas hasta ahora, existe el testimonio de un implicado en la trama que le reclamaba a José Pérez Venta, uno de los asesinos de Ergueta, no haber cumplido, pese al pago anticipado, con el encargo de dar muerte a la hija del presidente de la Asamblea Nacional. Definitivamente hay sectores políticos en el país que han llegado al límite. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar por la imaginación de alguien asesinar a esta bella joven, artista, cantante, que por cierto estuvo en el programa Vitrina de este canal Televen? Conjugar de cierta manera la política con acciones criminales es algo realmente inaceptable, intolerable. Por cierto, el autor
autor intelectual del asesinato de Eliana Ergueta, Carlos Trejo Mosquera, era responsable de la permuta de dólares durante los hechos de violencia del 2014. Trejo se encargaba durante la guarimba de vender dólares a cambio de bolívares. Con esos dólares eran pagados los activistas de las protestas y se organizaban los campamentos en el este de Caracas. En el tratamiento del tema del Esequibo, en lo relativo a las inversiones que en el territorio vienen haciendo diversos países y a las asesorías militares, cabe destacar que Brasil va a llevar adelante 2 proyectos de infraestructura estratégica dentro del territorio Esequibo. Se trata de una hidroeléctrica en la zona del río Mazaruni y del asfaltado de una carretera de 450 kilómetros que unirá a ambos países. Brasil también ayuda al gobierno de Guyana a pavimentar la carretera que une a Lindén, capital del Alto de Merara, Berbice y segunda ciudad del país, con Letén, en el Alto a Esequibo, a 60 kilómetros de Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima. Confidencial al cierre. Monitor País, Interenlace Confidencial, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 17 al 2 de agosto 2015. Resultados. El pensamiento económico del venezolano. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que hay que aumentar lo antes posible el precio de la gasolina? De acuerdo, 57%. En desacuerdo, 41%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que se debería privatizar Petróleos de Venezuela, PDVSA? De acuerdo, 24%. En desacuerdo, 73%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que se debería privatizar el servicio de electricidad? De acuerdo, 34%. En desacuerdo, 65%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quien dice que se debería privatizar CanTV? De acuerdo, 32%. En desacuerdo, 67%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo socialista donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social? De acuerdo, 73%. En desacuerdo, 26%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional? De acuerdo, 86%. En desacuerdo, 13%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe fijar un precio máximo de venta de los productos? De acuerdo, 70%. En desacuerdo, 29%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada? De acuerdo, 79%. En desacuerdo, 20%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla al Estado y no la empresa privada? De acuerdo, 59%. En desacuerdo, 36%. No sabe, no contesta, 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.